Hoy está con nosotros Jorge Andrés Castañeda. Querido Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Luis, un gusto como siempre estar por acá acompañándote. Oye, que está saliendo bien caro, ¿verdad? El tema de Pues la sí, refinería. pues se les dijo, se les repitió, se les insistió. Sí, el día de ayer y el domingo, son dos piezas ya que saca el periódico El Economista, donde yo soy articulista, que son firmadas por Luis Miguel González, nuestro editor y director del periódico. Ok. Sobre un documento al que tuvo acceso el periódico sobre el comité de auditoría del Consejo de Pemex. Ok. Y ahí lo que básicamente dice es, se advirtieron un montón de riesgos en el 2019, Ok. que los trae también la Auditoría Superior de la Federación. Hay varios documentos de la Auditoría Superior de la Federación, algunos otros. Yo en ese momento laboraba en el IMCO y autoré un estudio junto con Ana Thais Martínez sobre la posible rentabilidad. Hicimos un modelaje ahí, financiero y modelamos decenas de miles de escenarios sobre qué podía pasar con la refinería. Ah, claro, sí me acuerdo. Muy interesante el estudio ahí. Y luego, bueno, la Auditoría Superior de la Federación en varios documentos señala que se omitieron, digamos, varios pasos clave en el proceso de planeación y que las consecuencias podían ser, ya sabes, en esos documentos se cuidan mucho, ¿no? Pues son oficiales. Podía pasar que se pasaran los costos, que se pasaran los tiempos. Bueno, eso ya pasó. En este documento que mencioné el economista, sale como ya, pues todas esas cosas pasaron. En particular hay una cosa que se llama la planeación FEL, que es un tema medio técnico, pero tiene que ver con cómo planeas tú una obra de esta envergadura. Ya. Cómo dices, pues, ¿qué voy a hacer primero, después? Son ingenierías muy complejas, tienes que manejar a cientos de proveedores, miles de obreros, todo puede salir mal, ¿no? Sí, claro. Y no sé si recuerdas, incluso cuando se licitó la gerencia del proyecto, que no era hacer las máquinas, todo, era manejar el proyecto, todas las empresas internacionales echaron para atrás, dijeron, ese proyecto no se puede hacer en ese tiempo con ese presupuesto. Entonces el gobierno fue y dijo, lo vas a hacer tú, secretaria Rocío Nale, tú vas a ser la project manager, le llaman a esas cosas, ¿no? Pues no sabe, o sea, por eso ganan un chorro de lana la gente que se dedica a eso. Son empresas privadas muy grandes que tienen proyectos muy grandes, pues, ¿no? Entonces, ahí va la secretaria Nale. Pues lo que sabemos hoy es que la refinería que iba a costar 8,000 millones de dólares, por lo menos ya va en 17, aunque ha habido reportes de prensa que va en 20,000 millones de dólares. Todavía, aunque la inauguraron el año pasado, no sé si te acuerdas, y luego dijo el presidente que iban a empezar las pruebas en diciembre. Y del año pasado, ¿no? Del año pasado. Del año pasado, que el 1 de julio iba a empezar a producir el primer barril de gasolina y que para septiembre ya va a estar operando a capacidad completa. De acuerdo al documento, al artículo del Economista, que menciona documentos internos del Consejo de Administración de Pemex. No es alguien que fue y vio los fierros y todo. Es lo que dice un documento de Pemex. Que no hay forma que eso suceda, que no tienen la planta de cogeneración, que es lo que ya se había mencionado en algunos artículos periodísticos, que se necesita electricidad para que opere la refinería, y tiene una propia planta dentro. Esa todavía no está operativa y falta mucho para que esté. No está la coquizadora, que es fundamental, digamos, es uno de los procesos básicos para una refinería. ¿Qué es eso? ¿No? Pues es como entra la molécula de petrolífero y se va separando para separarla en gasolina y cosas por el estilo. Es una torre grandotota, ¿no? O sea, no hay forma de que esto produzca gasolina en este año. En el corto plazo parecería que no. Y tampoco el año que entra. Y el año que entra se acaba el sexenio. Y ya nos costó el doble. ¿Cuánto era original? A ver, para 8,000 millones de dólares. Con esos 8,000 millones de dólares, el estudio que yo hice en el IMCO decía que tenía un 2%, digamos, de tener una rentabilidad positiva como proyecto. Como se evalúan estos proyectos, hay técnicas muy establecidas de evaluación de proyectos, y entonces se agarra cuánto dinero va a ganar, cuánto va a costar, cuánto va a ganar, se descuentan a una tasa interna de retorno que define el mismo gobierno a través de la Secretaría de Hacienda, normalmente es la unidad de inversiones, que no, en este caso no aprobó la refinería. O sea, tú decías... ¿Hay duda de si Pemex está sujeto o no a la unidad de inversiones? A ver, dime, para que nos entendamos ahí, o sea, tú decías en el estudio... ¿Hay 2% de que con de posibilidades de que con este presupuesto, con este proyecto se haga o cómo? No, era de que con 2% de posibilidad que este proyecto sea rentable para el país. Ah, ok. Porque se pueden mover muchísimas cosas, los tiempos, los márgenes, el margen de refinación se llama, es
La diferencia entre lo que cuesta el petróleo y lo que cuesta lo que sale de la refinería, ¿no? Ajá. Esos se mueven mucho. Normalmente son bastante estrechos. El año pasado fue excepcional. El 2021 y el 22 fueron los más altos de la historia. Por eso hay que decirlo con todas las palabras. Comprar Deer Park salió muy bien. Era una apuesta arriesgadísima, pero salió muy bien. Ok. Porque los márgenes del año pasado fueron los más altos de la historia. Ya. Pero ahorita ya regresaron a la norma. Entonces, con todos estos elementos, nosotros hicimos un modelo que evaluaba el proyecto, ¿no? Decía, a ver, Ya. ¿qué pasa si en vez de tardarte 4 años, como dijeron, pues te tardas 8, como casi todas las refinerías del mundo? No, pues, ¿qué pasa si en vez de costarte 8, te cuesta 15? Lo que pasa es que ustedes son unos amargados, Jorge. Neoliberales. Son unos amargados. A ver, yo me junto aquí con mi cuate, llego y te digo, voy a poner una tortería y tengo 40,000 pesos para abrir mi tortería y va a ser aquí en el local del compadre que me lo está dando bien barato, casi regalado. Digo, casi matan gente ahí, pero pues no es tan seguido. O sea, ustedes lo que hacen es analizar los sueños y convertirlos en una realidad horripilante de números. Pues a veces salen los números y a veces no salen los números. Así se hacen los negocios, ¿no? Pues es que mira, te lo digo porque es lo mismo que nos están diciendo aquí en el WhatsApp. Otra vez ustedes con la misma cantaleta. A ver, ¿por qué no analizan el presupuesto de la barda de Calderón? Bola de farsantes. Son unos chayoteros, unos payasos. Oilo, tú, chayotero. Bueno, me dice más feo y a ti peor ni te digo. Ya te vas a echar a nuestros expertos. Uy, qué miedo. Uy, sí, ni saben cómo está el asunto. No te preocupes, Dos Bocas ya va a empezar a refinar y purificar, aunque sean pesimistas, y les vamos a callar el hocico. Así, Bueno, lo que reporta el economista son datos internos de Pemex, documentos del comité de auditoría de Pemex, de la auditoría interna. Ajá. Ni siquiera es de la Auditoría Superior de la Federación, que advirtió todos Son estos datos de riesgos ellos. en el 2019. Ahora, dime algo, esta es la banda, ¿no? La banda pesada, la gente, los cuatroteros. Está bien y se vale porque está abierto para todos, ya lo sabes, 5571-131337. Pero cuando se trata de estas cantidades de dinero, digo, en cualquier... Es una lanota. Es una lanotototota. Ajá. Es una lanotototota, o sea, 8,000 millones de dólares, 160,000 millones de pesos, digamos, porque ahora estaba en 20, Es ese un momento el barote. tipo de cambio. Es una lanota. 17,000 millones de dólares es más del doble de lana. Y todavía falta, de acuerdo a varios estudios y expertos, porque si un día queda la refinería, tenemos que sacar la gasolina de ahí. Y no se ha invertido, digamos, en los poliductos que ayuda a sacarla. Entonces eso va a ser otra lana. Entonces va a ser tren ya va a haber cerca, ¿no? Pues sí, pero El gobierno, o sea, ya es del gobierno. ya por ahí. prácticamente, está ocupado temporalmente. Entonces, a ver, es una la nota. Estos proyectos tienen Ya. metodologías claras para evaluarse, para saber. A ver, hay una razón muy... En Estados Unidos, que es donde más refinerías hay en el mundo, no se construye una refinería de este tamaño. Se construyen chiquitas especializadas desde 1976. Porque Desde ahí ya no. No, porque no son proyectos rentables. Porque lo saben, allá es lana privada y entonces tienen que obtener proyectos y dicen, oye, no salen los números. Entonces, por eso no se construyen. ¿Cuál ves? Por eso fue buena idea comprar Deer Park. Yo te lo digo, fue muy buena idea. ¿Cuál ves Y por eso nos costó Ajá. 1/10 parte de lo que va a costar Dos Bocas. Y son igualitas. ¿Qué ves en el futuro de esto? O sea, porque el presidente va a tener que hacer algo para No, inaugurarlo. pues ya lo hicieron. Cortaron un listón y todo, pero no hay refinería. No, y quiere sacar el primer barril de petróleo. Hay gente que ha dicho, bueno, inclusive hasta van a inventar, porque sí es técnicamente imposible que haya un barril de gasolina, perdón. Pero en el largo plazo, o sea, el presidente se va el año que entra. Y no sabemos qué tanto va a seguir o no va a seguir el López Obradorismo. ¿Qué va a pasar con esto, Jorge? O sea, con este monstruo que quieras o no, ahí está, y que nos ha costado hasta el momento quizá hasta 20,000 millones de dólares. Van ¿Qué va a 17, pasar con eso? Van 17. 17,000 millones de dólares. ¿Qué va a pasar con esto? Pues mira, o sea, eventualmente sí la van a acabar. Uh-huh. Y en el mejor de los escenarios es que sí empieza a refinar petróleo y eso nos permita cerrar, aunque es poco popular lo que voy a decir, las refinerías más viejas y contaminantes. Madero en particular, es 1920 me parece, tiene casi 100 años. Incluso Tula es muy contaminante, Cadereyta es muy contaminante, la más nueva Salina Cruz es una buena refinería.
Y ojalá podamos retirar algunas de estas refinerías, no para refinar más petróleo, que es lo que le gusta decir al presidente, porque es un mal negocio, pierde dinero. Si tú ves los datos de Pemex y ves Pemex Transformación Industrial, que es la economía, la empresa productiva del Estado, parte de Pemex, que se encarga de la refinación, pierde dinero a carretadas. Sí, claro. El resto de Pemex sí gana dinero. Sacar petróleo del piso es muy rentable, refinarlo es poco rentable y muy difícil. Ya. Entonces, si podemos cerrar algunas de las refinerías y encontrar otros deals como el de Deer Park, etcétera, que permitan, digamos, tener esta llamada soberanía energética, pues ojalá podamos retirar las más viejas y más contaminantes, ¿no? Y que están más cerca donde hay más población. Desafortunadamente, pues entonces no hay tanta gente ahí en Dos Bocas, ¿no? Paraíso. Entonces, pues bueno, ojalá un día sí esté, ojalá deje de costar, pero ya como proyecto, fue un proyecto en el que tú, yo y todos los mexicanos perdimos. ¿Esta va a ser menos contaminante? Pues al ser más nueva, tiene mejor tecnología, o sea, no es tan contaminante como una que se hizo en 1920. ¿no? Pero sigue siendo contaminante. Sigue siendo muy contaminante. Cualquier refinería. Cualquier refinería. Y no está hecha precisamente con estándares de no contaminante. No. O sea, no pensaron así. Hay una refinería más verde, ¿no? Tampoco. No, es un poco, va a ser menos contaminante que las más viejas, digamos, y más, los equipos donde no se les ha dado el mantenimiento adecuado, eso sí hay que decirlo, y eso viene de administraciones pasadas. Totalmente cierto. A ver, bueno, pero ya casi para cerrar, Jorge. Pero imagínate, el ejemplo de la tortería. Pues imagínate, si tú quieres hacer tortería, pues llega un amigo y te dice, oye, fíjate que le vas a perder. Le vas a tener que meter... No, estás loco, tú no confías en mí. Desde chiquitos no confiabas en mí porque mi mamá te quería más a ti que... Así, ¿no? No te va a costar 40,000, ¿no? No es cierto. 200. No es cierto. Y no te va a dejar al mes 20, te va a dejar 10. Vamos a sacar todo el dinero de ahí. Entonces vas a perderle, Carlos. Es que tienes envidia. Oye, a ver, Está cañón, o sea, son los números, o sea, ¿cómo tratas los números cuando tienes la emoción enfrente? Está muy cañón. Dime algo, porque a mucha gente aquí me dice esto. No es cierto, ahí está Tesla. Y ahí está la inversión y está llegando y BMW ya anunció que hay más plantas. No es cierto de que estos proyectos estén ahuyentando inversiones. El país está súper bien de todas maneras. Bueno, a ver, creo que son cosas diferentes y hay un muy buen artículo hoy en El Financiero del maestro Enrique Quintana. De Enrique Quintana, por supuesto. Que dice, del nearshoring. Del nearshoring, y hemos platicado aquí tú y yo mucho esto. Sí, por supuesto que está llegando lana porque es tan grande la oportunidad y los cambios que están pasando en el mundo. Son grandes noticias lo de Tesla, lo que anuncia ayer el gobernador Samuel García de esta nueva empresa de chips que va a invertir. La planta de BMW ya estaba, lo que se anunció es una ampliación, pero sí hay mucho... Y la cantidad de plantas automotrices que se instalaron en los últimos 10 años en México, nos pusimos una potencia mundial en el tema automotriz. O sea, Tesla es parte... No, ya somos. Somos de los principales productores del mundo, los principales exportadores, y somos de los más competitivos. La planta de Nissan en Aguascalientes es de las más grandes del mundo. Todas las plantas que tiene Stellantis, o sea, somos muy buenos para eso. Y podríamos estar mucho mejor. O sea, dice, qué bueno que viene Tesla a México. Qué bueno que BMW amplía. Qué bueno que llega esta nueva inversión a Nuevo León. Y el hecho de Dos Bocas que sea una mala inversión no va a ahuyentar otra inversión. Lo que puede ahuyentar inversiones es entrar con soldados a las instalaciones de privados, pero esa es otra historia que hoy no vamos a platicar. Oye, y desacatar órdenes de la Suprema Corte, eso también empieza a asustar. Pero sí, en efecto, sí, claro. Vamos a crecer este año, vamos a ver en qué cerramos, pero 2,5, 3, podríamos estar creciendo al 5, 6 con esas tendencias económicas. Es justo lo que dice Quintana hoy, ¿no? O sí. sea, en el Financiero, a ver, podría estar llegando carretadas y carretadas de inversiones. Están llegando Nuevo León, Tijuana y Guanajuato, un poquito, o sea, Chihuahua, Baja California, Nuevo León, Coahuila, ahí están llegando. Estando como está. Sobre todo está llegando a Nuevo León y a Tijuana. Al Bajío está llegando algo, claro, pero podría estar llegando mucho más. Ya. Y ahí tiene que pasar mucho por la política energética de este gobierno. Sobre todo la parte de electricidad. En el caso de la refinería, esto simplemente es agarrar mucho dinero e invertirlo en un mal negocio. Jorge Andrés Castañeda, muchísimas gracias, como siempre, y te seguimos ahí en tus redes. Claro que sí, ahí Jorge A. Casti, los jueves en El Economista. Bueno. Y ahí estamos. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti como siempre. Un placer estar por acá. Aquí en el 5571-131337 vas a ver que al final esa refinería va a pasar como el aeropuerto de Texcoco. ¿Crees? ¿Tú crees que termine así abandonada?
No, sí. Quiero pensar que no. Es mucha lana, ¿no? Si saben algo de negocios, están muy fregados porque tú nada más vives del chayote y es en lo único que sabes hacer negocios, ¿no? Bueno, gracias. ¿Podrían comparar cómo actualmente está el dólar y el precio del crudo y por qué es más barato la gasolina que refinarla? Bueno, pero esto también se repite mucho, que por qué el dólar está así El si dólar estamos tan mal como dicen. No, el dólar está así por las tasas de interés del Banco de México. Ujú. Nada que ver con el gobierno Pero, necesariamente. en efecto, o sea, la refinación no cambia con el dólar. Ya. El margen de refinación es muy pequeño, Ok. global. Ujú. Se pueden consultar esos datos en todo el mundo y es relativamente pequeño, es de 3, $4 por barril, Ujú. ¿no? Cuando el margen de sacar petróleo es como de 20. Mil gracias, querido Jorge.